pedirle al Señor a través de su Espíritu Santo que Él nos vaya guiando, amonestando, poder estar atentos a esa voz, a esa guía del Espíritu en nuestras vidas. Y durante hace ya más de una semana que venía un texto, un tema a mi corazón, y quisiera que leamos el pasaje y hacer una reflexión directamente del pasaje bíblico que se encuentra en Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo número 32, el versículo número 22. Génesis 32, 22. Quiero leerlo, son algunos versículos de un momento muy especial en la vida de uno de los patriarcas del pueblo de Israel, que es Jacob. Y dice así la palabra del Señor. Génesis 32, 22. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacobo llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Esto está en el contexto de lo que había pasado con Jacob, que su nombre, el nombre Jacob, significa usurpador, suplantador, engañador. Y era un hombre muy hábil con las negociaciones y los negocios y los comercios y también cómo hacer trampa. De hecho, le compró a su hermano por un plato de lentejas a Esaú la primogenitura, y también, cuando ya el padre Isaac era viejo y ciego, como se acostumbraba a dar la bendición, se hizo pasar por su hermano y se vistió con los pelos porque era lampiño y el hermano era peludo. Se disfrazó y lo engañó al papá para recibir la bendición de la primogenitura. A raíz de eso tuvo que huir porque el hermano lo quería matar. Y quería ejercer venganza sobre él, así que Jacob se tuvo que ir a los campos de Labán, donde allí, bueno, se sabe la historia, tuvo que trabajar 7 años por una esposa, 7 por otra, en fin. El asunto es que siempre el pasado nos alcanza. Siempre el pasado no resuelto, sobre todo, nos alcanza. Entonces llegó el momento donde Jacob tiene que volver a su tierra. Y lo único que él pensaba, porque ya no estaban sus padres, habían fallecido, precio justamente del exilio que tuvo que tener, perdió la posibilidad de estar junto a ellos cuando murieron. Pero cuando comienza el regreso, él sabía que su hermano le había jurado la venganza, y entonces también allí, utilizando su ardid de suplantador y de
y de mentiroso, pero también de ventajero. No era argentino, era judío. Dijo, voy a ganarme la confianza y voy a ir enviándole, mientras vayamos de camino, por delante a algunos de mis siervos con ganado, voy a ir enviándole presentes. Y fue así haciéndolo, preanunciando la vuelta, y obviamente que Jacob no lo sabía, pero ya Esaú había meditado el posible perdón, y por lo tanto él quería perdonarlo, no por los regalos, pero él no lo sabía. Y tal es así que él fue enviando casi todas sus pertenencias adelante, hasta que en el último día, antes del encuentro, faltaba cruzar un río que en realidad no se llamaba Jacob. El río se llamó Jacob después. Esto es lo que se llama en la Biblia un anacronismo, ¿no? Que es lo que estamos estudiando los días sábados. Y él termina haciendo pasar toda su familia, sus esposas, sus hijos, sus esclavos, y del otro lado del río, en el camino, se quedó, en el campamento esa noche se quedó solo. Y en esa situación de soledad, acá el texto de la Nueva Biblia Internacional dice un hombre, pero en realidad la palabra del Señor dice que fue el ángel del Señor, y en otros sabemos que fue el Señor mismo que se presentó. Algunos dicen que puede haber sido una visión, un sueño, pero no dice ni visión ni sueño. Cuando eran visiones y eran sueños, lo dice la Biblia. Acá dice claramente que fue un encuentro con el Señor. Las famosas teofanías de la Biblia. Y que luchó con Jacob. Jacob evidentemente era un hombre de persistencia. Por eso se dice que Jacob luchó con Dios. Pero yo quiero, más que de la lucha, hablar de la soledad de Jacob. Todo, para él fue todo un punto de no retorno, el darse cuenta que así como se había ido solo de esa tierra huyendo, ahora termina solo, frente al encuentro que él no podía postergar, que no era con su hermano Esaú, el encuentro era con Dios. Y por eso en mi corazón estaba esto, porque hoy en día ustedes saben que Jacob, después de esa lucha, dice que el ángel lo tocó en el costado y quedó rengo, se descoyuntó su cadera y quedó a partir de ese día rengo, pero con la bendición de Dios. Él tuvo que volver a aprender a caminar. Y además ya no se llamó más el engañador, sino que se llamó Israel, príncipe de Dios, o el que luchó con Dios y venció. Es decir, que todo encuentro verdadero, genuino, con el Señor, cambia, transforma nuestra vida, transforma nuestro pasado, cambia nuestro presente y nos da un horizonte de futuro. En este tiempo de pandemia, donde muchos de nosotros y mucho de la humanidad ha tenido que dejar cruzar del otro lado del río, por decirlo de alguna manera, sus aspiraciones, sus compromisos, sus emprendimientos, todo se ha reducido. Inclusive podemos vivir juntos, estar en familia, en la familia primaria quizás, pero en algún momento la soledad nos está tocando. El quedarnos a solas. Esa noche Jacob se quedó solo. Y muchas de estas noches de pandemia o días de pandemia nos tenemos y nos hemos quedado solos con un montón de circunstancias, de recuerdos. Yo por aquí noté frente
a la tarea que hemos tenido que dejar de lado, nosotros en nuestro caso, los viajes, las rutas, los caminos, los compromisos, las atenciones pastorales, todo, inclusive hacia la familia también. ¿Cuántas conversaciones vanas y encuentros innecesarios hemos dejado del otro lado del río? Para enfrentarnos a soledades, para enfrentarnos a muchas inseguridades, a muchas limitaciones, a muchas imprevisiones. Pero qué bueno es saber que así como le pasó a Jacob en un momento crucial de soledad, que el Señor vino a su encuentro, porque era necesario ese encuentro, yo creo que esto puede ser necesario y bien aprovechado para nuestras vidas como creyentes, como hijos, como hijas de Dios, que esta soledad y encontrarnos con el Señor, algunos para luchar todavía con cosas del pasado, algunos para sanar recuerdos del pasado, y algunos para recordar momentos buenos del pasado. Pero que indudablemente se necesita el pararnos en esa soledad con el Señor. ¿Saben por qué? Porque después no va a ser, como muchos decían, que después de la pandemia nos va a encontrar mejores. Lamentablemente yo no lo creo. Las pruebas están dadas que el egoísmo va a seguir, la ambición va a seguir, el pecado va a seguir, pero nosotros como creyentes, como iglesia, sí podemos cambiar. Y podemos de ese encuentro de soledad con el Señor, porque ¿sabe qué? El Señor es nuestro compañero, pero también el Señor sabe de soledades. Él es el compañero de soledades. Él quedó solo. En el momento más crucial de su vida, en la cruz, quedó solo. Es más, dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿cómo no nos vamos a encontrar con el Señor de las soledades, en nuestra propia soledad e intimidad, sabiendo que Él va a comprender lo que nos está pasando? No es para regañarnos, no es para censurarnos, no es para limitarnos, al contrario, Él quiere que después de nuestro encuentro en soledad con Él, cambie nuestro paso. A la mañana siguiente, Jacob, si bien rengueaba, comenzó a ser una nueva persona. De hecho, que cuando cruzó el río y se encontró con su hermano, fue un encuentro de gracia, de perdón y un nuevo comienzo. Entonces, fuera de allá y más allá de lo que la sociedad, el mundo, los países, los gobiernos, los pueblos hagan o no hagan como fruto de esta pandemia, que nosotros sí podamos a partir de, no esperar que termine la pandemia, porque la verdad no sabemos cuándo va a terminar, pero sí que nuestro camino comience a ser distinto a partir de hoy mismo, con ese encuentro con el Señor. Esto le quería compartir, porque para mí también significó mucho volver a este encuentro con el Señor. Muchas veces cuando tomamos este texto hablamos de la lucha, obviamente sobrenatural, y que evidentemente era persistente Jacob porque dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Bueno, sí, es verdad que a veces necesitamos ser persistentes, insistentes en cuanto a lo que le pedimos al Señor y en cuanto a lo que necesitamos, pero quiero recordarles que Él sabe lo que necesitamos. No es por nuestra lucha, es por la gracia del Señor. Y seguramente Él nos va a dar mucho más abundante de lo que nosotros le pedimos. Pero quiero alentarte, quiero animarte, que no te sientas mal si estás en un punto de inflexión de soledad. ¿Cuántas veces? Me ha pasado muchas veces, pero quizás a usted también le pasó, que estando rodeado de un montón de gente o de familias o de reuniones familiares o de fiestas o de agasajos, pero usted se sentía solo o se sentía sola. Y como que todo eso que pasaba en un segundo plano. Usted estaba como en otra cosa.
Hoy que las circunstancias dieron para estar solos o solas, como dice un escritor famoso, yo y mis circunstancias, el Señor está a nuestro lado. Y me pegó esto, Él es también el Señor de las soledades, pero no para quedarnos en soledad, sino para transformarlo en la verdadera compañía, que es su presencia y que son ustedes, nuestra comunidad, nuestros hermanos y nuestras hermanas, donde todos nos necesitamos y obvio, y vaya que nos estamos extrañando. Quisiera invitarte a tener una palabra de oración. En esa soledad quizás, en el vado de Jacob, ponele el vado de Carlos, el vado de Potencio, el vado de Silvia, de Cristina, de quien sea, de Pedro, pero que allí el Señor viene a nuestro encuentro. Padre, en esta mañana, Señor, así como tu siervo Jacob llegó a un punto donde se quedó solo, sin nada ni nadie, tuvo que tener un encuentro en soledad contigo. Quizás nos esté pasando a nosotros la necesidad de encontrarnos contigo desde nuestro pasado, desde cosas que tengamos que sanar, desde inseguridades que tengamos que superar, desde heridas que tengamos que curar. Todo eso tú lo sabes. Y lo bueno es que no hay urgencias, no hay premuras, no hay apuro para que ese encuentro se lleve a cabo. Acá estamos, Señor, quizás en la mayor de las soledades y de las incertidumbres. Pero aún así, con todo eso, si sabemos que tú estás, no nos hace falta más nada. No te vamos a dejar en esta mañana, Señor, hasta que no nos bendigas. Y yo sé que tú ya has dado la bendición a través de tu obra en la cruz del Calvario y que derramaste tu espíritu para que de la tristeza de la soledad tengamos el gozo de tu presencia. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, en donde ellos se encuentran, en sus soledades, que tú seas el verdadero compañero en estas soledades para transformarlas en agradable compañía. Que tu Espíritu Santo en esta mañana renueve las fuerzas, libere nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que haga falta para que tu presencia, Señor, nos haga la verdadera compañía, la cual necesitamos y es la que va a bendecir a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a todos los que nos rodean en verdadera y gozosa compañía de amor. Te lo pedimos, Señor. Y que aprendamos a cambiar nuestro paso como lo tuvo que hacer Jacob, pero que de allí fue un nuevo hombre llamado Israel, que nosotros también podamos ser nuevas personas, libres, renovados, cambiados por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Gracias.